El caso Glencore International y Prodeco S.A. contra la República de Colombia, decidido mediante el laudo CIADI 16.6 del 27 de agosto de 2019, constituye un precedente fundamental para el Estado colombiano por tratarse del primer arbitraje internacional de inversión resuelto en su contra. La controversia surgió a partir de la suscripción del otro sí número 8 al contrato minero 044 de 1989, celebrado entre Prodeco e Ingiominas para la explotación de la mina Calenturitas. Mediante esta modificación contractual, las partes acordaron cambiar la fórmula de cálculo de las regalías y las compensaciones económicas a favor del Estado, aunque el nuevo esquema implicaba una disminución temporal de los ingresos derivados de las regalías. La modificación estaba asociada a un plan de expansión de la producción y a importantes inversiones que, según las proyecciones técnicas y económicas elaboradas durante la negociación, permitirían incrementar significativamente los ingresos estatales en el largo plazo. La controversia comenzó cuando la Contraloría General de la República de Colombia inició un proceso de responsabilidad fiscal al considerar que la modificación contractual había generado un detrimento patrimonial para el Estado. Como resultado de dicho proceso, la Contraloría concluyó que la reducción de regalías prevista en el OTOSI número 8 había ocasionado daño al patrimonio público y, en consecuencia, impuso una sanción cercana a los 19.1 millones de dólares a Prodeco y a varios funcionarios públicos que participaron en la negociación de ese acuerdo. Paralelamente, la Agencia Nacional de Minería promovió acciones judiciales dirigidas a obtener la nulidad del otro C8. Ante esta situación, Glencore y Prodeco acudieron al CIADI alegando que las actuaciones del Estado colombiano vulneraban las garantías contenidas en el acuerdo suscrito entre Colombia y Suiza. Los demandantes, en este caso las empresas, sostuvieron que la actuación de la Contraloría constituía una violación al estándar de trato justo y equitativo, así como de la obligación de no adoptar medidas irrazonables o discriminatorias. A juicio de las inversionistas, la autoridad fiscal había desconocido la lógica económica integral del acuerdo celebrado con Ingiominas, concentrándose únicamente en la disminución inicial de las regalías, ignorando por completo los beneficios futuros que se derivarían del aumento de la producción y de las inversiones comprometidas por Prodeco. Desde su perspectiva, el órgano de control había realizado un análisis parcial y sesgado de la operación económica, llegando a conclusiones incompatibles con los estudios técnicos y financieros que habían servido de fundamento para la suscripción del otro sí. La Contraloría, y en este punto es importante precisar lo siguiente, es cuando se calcula el daño fiscal, el órgano de control supone que la reducción inicial de regalías equivalía automáticamente a una pérdida para el Estado colombiano. Sin embargo, ignoró las inversiones comprometidas por Prodeco, por ejemplo, ignoró el incremento futuro de la producción, ignoró también los beneficios económicos proyectados, analizó únicamente una parte del acuerdo económico. El tribunal concluyó que el órgano de control examinó el negocio de manera parcial y aislada. En otras palabras, la Contraloría trató una operación económica compleja como si fuera una pérdida inmediata, sin valorar integralmente los beneficios y las obligaciones asumidas por ambas partes. Si bien la República de Colombia se defendió en los siguientes argumentos, como por ejemplo la legitimidad de la adopción de esta decisión por parte de la Contraloría en ejercicio de competencias expresamente definidas en la Constitución, como es la protección del patrimonio público, también sostuvo que los inversionistas conocían el marco jurídico institucional y debían prever que las decisiones contractuales podían ser objeto de control fiscal posterior. Asimismo, se alegó que existían elementos que permitían cuestionar la legalidad de la modificación contractual y planteó incluso la existencia de posibles actos de corrupción relacionados con la suscripción del otro sí número 8. Sin embargo, el tribunal rechazó varias de estas alegaciones y concluyó que no existían pruebas suficientes para afirmar que la inversión estuviese afectada por corrupción o ilegalidad.
el aspecto más relevante del laudo radica en la manera como el tribunal interpretó el estándar de trato justo y equitativo. El tribunal no cuestionó la facultad de la Contraloría para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, ni consideró que el simple ejercicio del control fiscal constituyera una violación del tratado. Por el contrario, reconoció que los estados conservan amplias facultades para vigilar la gestión de los recursos públicos y para proteger el patrimonio estatal. Sin embargo, precisó que dichas facultades deben ejercerse de manera razonable, coherente y técnicamente fundamentada. Desde esta perspectiva, el problema no fue la existencia del control fiscal, sino la metodología utilizada para determinar la existencia y la cuantificación del supuesto detrimento patrimonial. El tribunal encontró que la Contraloría había realizado una valoración económica incompleta del otro sí número 8. En particular, observó que la autoridad de control concentró su análisis netamente en la reducción inicial de las regalías, pero omitió considerar los beneficios económicos futuros derivados de las inversiones y del incremento de la producción minera. Al examinar únicamente una parte de la operación económica y dejar de lado los demás elementos que justifican la modificación contractual, la Contraloría terminó construyendo una metodología de cálculo que el tribunal calificó como irrazonable. Esta falta de razonabilidad fue precisamente la que condujo a la declaratoria de responsabilidad internacional del Estado colombiano por violación del estándar de trato justo y equitativo y por adopción de medidas irrazonables. El punto central del laudo, como lo dijimos, no consiste en afirmar que la Contraloría carecía de competencia para ejercer control fiscal sobre el otro sí número 8. Por el contrario, el tribunal insiste y reconoce que el Estado colombiano conserva la legitimidad en protección del patrimonio público, de revisar las actuaciones contractuales, adelantar procesos de responsabilidad fiscal. Por eso lo que se sanciona no es la actividad de controlar, ni se está desconociendo esa autonomía constitucional que tiene la Contraloría, pero lo que sí se cuestiona es la forma concreta en que ese control fue ejercido, particularmente la metodología utilizada para calcular el supuesto detrimento patrimonial. Para el tribunal, la Contraloría incurrió en una valoración irrazonable porque comparó las regalías que el Estado habría recibido sin el otro sí número 8 con las regalías que efectivamente hubiese recibido bajo la modificación contractual, pero omitió un elemento esencial, que Prodeco asumió compromisos de inversión y expansión de la mina que permitían aumentar la producción minera. Es decir, la Contraloría tomó en cuenta el aumento de la producción para calcular las regalías, pero desconoció el esfuerzo económico que hizo posible ese aumento. Por eso el tribunal sostuvo que cualquier cálculo justo debía comparar dos escenarios completos. De un lado, el contrato original sin la expansión proyectada, y de otro, el contrato modificado con las inversiones y mayor producción previstas en el PTI de 2010. Esta es la razón por la cual puede afirmarse que la condena contra Colombia no se produjo por la existencia de control fiscal, sino por la metodología empleada en ese control. El tribunal consideró que la decisión de la Contraloría fue arbitraria e irrazonable, porque analizó de manera fragmentada una operación económica completa. En realidad no valoró integralmente los costos, ni los beneficios de inversiones, ni efectos futuros del otro sí, sino que aisló únicamente la reducción inicial de regalías. De esa forma convirtió una disminución temporal de ingresos en un daño fiscal, sin demostrar adecuadamente que el Estado hubiera sufrido una pérdida real en el balance económico total de la operación. Aquí aparece la relación directa con el estándar de trato justo y equitativo. En arbitraje de inversión, este estándar no exige que el Estado garantice al inversionista un marco inmodificable, ni impide que ejerza sus competencias regulatorias, sancionatorias o de control. Sin embargo, sí exige que la administración actúe conforme a unos mínimos de razonabilidad, coherencia, transparencia y no arbitrariedad. Por eso, aunque el Estado tenga un margen de deferencia cuando se ejercen funciones de supervisión, de control,
control, ese margen no cubre decisiones manifiestamente irrazonables. El propio tribunal fue claro al afirmar que el grado de arbitrariedad e irrazonabilidad de la metodología de la Contraloría era alto y no podía quedar protegido por la deferencia que normalmente se reconoce a las agencias estatales cuando cumplen funciones de control. La prohibición de arbitrariedad opera entonces como un límite internacional a la actuación administrativa. No significa que el tribunal CIADI se convierta en juez de la legalidad interna de los actos de la Contraloría, ni que reemplace la jurisdicción contencioso administrativa colombiana. Lo que hace es verificar si la conducta estatal vista desde el derecho internacional de inversiones superó un estándar mínimo de razonabilidad. En este caso, el tribunal concluyó que no lo superó, porque la metodología empleada por la Contraloría para determinar el daño fiscal fue incompatible con una valoración objetiva, completa y equilibrada de la realidad económica del contrato, específicamente de la modificación. También es importante diferenciar este análisis de la llamada cláusula paraguas. Glencore intentó sostener que el incumplimiento de obligaciones asumidas por el Estado en el contrato minero podía elevarse a una violación del tratado. Sin embargo, el tribunal declinó competencia frente a esa reclamación porque el tratado Colombia-Suiza excluía del arbitraje internacional las controversias relativas a la cláusula paraguas consagradas en el artículo 10, parágrafo 2. Además, el tribunal distinguió entre una reclamación puramente contractual y una reclamación internacional autónoma. No toda controversia contractual se convierte automáticamente en una violación al tratado. Y finalmente, para terminar, quiero también mencionar que este laudo es muy importante en materia de actuación administrativa y nos deja muchas enseñanzas. Primero, demuestra que los órganos de control también pueden comprometer responsabilidad internacional del Estado. Tradicionalmente se asocia el arbitraje de inversión con actuaciones de los ministerios, agencias regulatorias o entidades encargadas de promover inversiones. Sin embargo, este caso evidencia que las decisiones de organismos autónomos como la Contraloría también son atribuibles internacionalmente al Estado. En segundo lugar, este laudo pone presente que las autoridades administrativas deben fundamentar adecuadamente sus decisiones cuando éstas involucran análisis económicos complejos. La discrecionalidad técnica no es absoluta y debe ejercerse sobre la base de metodologías razonables, transparentes y consistentes con la evidencia disponible. Finalmente, la protección del patrimonio público y el ejercicio de funciones de control constituyen finalidades legítimas del Estado, pero su materialización debe respetar estándares mínimos de racionalidad, coherencia y seguridad jurídica. El tribunal no condenó a Colombia por ejercer control fiscal, sino por la manera como ejerció dicho control. Volvemos a decir, la metodología empleada. En consecuencia, el principal aporte del laudo consiste en reconocer que la actuación administrativa no solo debe ajustarse al ordenamiento jurídico interno, sino también a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de inversiones. Gracias.